que el Señor siga obrando en nuestras vidas, ¿verdad? Bien, vamos a empezar nuestro estudio en esta mañana. Vamos a ir a Apocalipsis, por favor. Nuestra intención es continuar con este estudio que será maravilloso, que será bastante un reto realmente para nuestras vidas, el libro de Apocalipsis, pero que principalmente será de gran bendición y edificación. Como mencioné la semana anterior y aún de alguna manera como una introducción de lo que vamos a ir viendo en todo lo que es el libro de Apocalipsis, cuando escuchamos Apocalipsis suena o nos viene a nuestra mente la idea de caos, muerte, tragedia, ¿verdad? Pero veíamos la semana anterior que es el acto en el que Dios corre el telón de lo que Él va a hacer, de su plan eterno, y nos permite entrar para ver cómo va a ser exaltado Cristo, cómo Cristo va a poder vencer a todos sus enemigos y ver cómo la iglesia está dentro de ese hermoso plan. Entonces el estudio de Apocalipsis es un paso importantísimo en la vida de la iglesia para poder estar listos, para poder estar alertas día con día como iglesia. Creo que cuando vamos a estudiar una carta de la Escritura que antes no hemos estudiado, no le damos el valor tan importante. Y cuando llegamos ahí, como cuando fuimos a Efesios, y decimos, qué importante es la carta a los Efesios. Y vamos ahora y vemos otro libro como es Apocalipsis, y yo por lo menos que comienzo con el estudio para luego comunicarlo, digo, qué importante es Apocalipsis, ¿por qué no lo hemos estudiado? Pero así es cada pasaje de la Escritura. Ahora, de manera especial, Apocalipsis, hermanos, toma vital importancia para nosotros como iglesia porque nos hace saber lo que va a suceder, pero también nos hace saber incluso lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Eso es maravilloso. Ya llegaremos ahí, no correremos, pero iremos avanzando en ese sentido. Hoy vamos a ver en Apocalipsis capítulo 1, por favor. Vamos a entender cómo al ver Apocalipsis, la iglesia recibe grandes beneficios sumamente prácticos. Nuevamente, no se trata de conocer el futuro para decir, así va a pasar, sino que Apocalipsis es un llamado a la práctica, como lo iremos viendo. Nuestro tema en mañana es Apocalipsis bendice, o Apocalipsis, una bendición para la iglesia. Ya le estaba cambiando el título. Apocalipsis, una bendición para la iglesia. Y vamos a ver cómo Juan, al iniciar su libro, el escrito de su libro, quiere que la iglesia entienda la bendición que es tener esta revelación en sus manos para la iglesia. Semana anterior vimos corriendo el telón, cómo el Señor es su revelación, la revelación de Cristo. Y ahora veamos cómo Apocalipsis es una bendición para la iglesia. Por favor, vamos a leer algunos textos del capítulo 1, pero voy a iniciar verso 1 y ustedes van a leer verso 3. Les voy a pedir lo siguiente, que lean como lo ven aquí proyectado. Después ya no vamos a proyectar más textos, entonces ustedes muevan sus Biblias y búsquenlos, pero ahorita para tener una lectura unida vamos a leer el verso 3 ustedes como aparezca aquí, ¿de acuerdo? Comienzo en el verso 1 del capítulo 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos, es decir, nosotros, las cosas que deben suceder con presteza, pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Lean el 3, por favor. ¿Qué dice, hermanos? Fuerte. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis es una bendición para la iglesia. Este libro llamado La Revelación de Jesucristo es una bendición para la iglesia porque, en primer lugar, Apocalipsis nos enseña que somos afortunados en tener esta revelación. Dice el verso 3, bienaventurado, es una misma palabra, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado, esta palabra significa o se refiere, a veces
La hemos oído traducido de manera directa como dichoso o feliz. Se refiere a la felicidad que alguien experimenta por estar en plenitud. Un ejemplo práctico de la vida cotidiana es que cuando tienes una familia, cuando tienes tu esposa y alguien no lo tiene, quizá pueda decir, eso es algo común, decir, eres dichoso. ¿Y a qué se refiere? No eres feliz por simplemente algún evento casual, sino eres dichoso porque estás pleno, tienes algo que te hace sentir pleno y debieras o debes o eres dichoso. La idea entonces es que hay una felicidad experimentada por estar en plenitud. Tener plenitud. Bienaventurado. Se traduce dichoso, se traduce feliz. Y en este libro de la revelación de Jesucristo aparecen en total 7 bienaventuranzas. Me gustó traducirlo de esta manera por una razón. Afortunado. Eres afortunado. Y aparecen 7 bienaventuranzas. Alguien hacía la observación de que el Señor también cuando estuvo en la tierra, Él habló de bienaventurados, ¿recuerdan? Mateo viene la mayor explicación. Y ahora en Apocalipsis, Juan habla de 7 bienaventuranzas para los creyentes. Vamos a ver cada una de ellas solo a manera de tener ese dato y de ver lo que está diciendo. Primero, eres afortunado por tener la revelación, verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Segundo, bienaventurado, afortunado, Apocalipsis 14:13, por favor. Vamos a ir a esos textos. Apocalipsis 14:13. Si hay alguna diferencia en la versión, no pasa nada. Tú vas a darte cuenta que dice exactamente la misma idea. Versículo 13, 14:13, dice, entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados, afortunados, los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Eres afortunado de morir físicamente en Cristo. Afortunado. ¿Lo ves así? Les he platicado la anécdota. Si no, luego le voy a decir al hermano Manuel que no la recuerde, o al hermano Jorge que no la recuerde. La anécdota de cuando íbamos volando el hermano Jorge y yo en un avión, ¿verdad? Allá ¿a dónde íbamos, hermano? A México, ¿verdad? Y entonces el piloto, que aquí vamos en la parte más alta, supongo, del vuelo, menciona, muy bien, estamos a tantos miles, no me acuerdo, hermano, los miles de pies porque sentí un pavor enorme. No, no es cierto. ¿Cómo? ¿Cuántos eran? ¿Se acuerdan? ¿3,000, algo así? 10,000, ok. 10,000 pies de altura. Y pues si uno ve para abajo ya se ve nada, ¿verdad? Y entonces el hermano decía, hermano, ¿se imagina que en este momento cayéramos desde aquí? Veríamos al Señor, ¿no? Y yo creo que yo no estaba considerando mucho este pasaje, pero el hermano lo estaba considerando profundamente porque está en Cristo. Pero yo le dije, no sé si se lo dije audiblemente o fue mi corazón, pero hermano, no diga eso porque nos van a aventar del avión ahorita los que están aquí, ¿no? Pero hay una realidad, cuando pensamos en morir, nos causa a veces frustración. Y Apocalipsis te dice, eres afortunado de aquí en adelante de que mueras en Cristo. ¿Y sabes por qué eres afortunado? Porque no solamente obviamente estaremos con Él, sino que dice que tus obras te seguirán. Es decir, ese texto que dijo el apóstol Pablo, Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que ustedes han hecho. Porque recuerden que las obras del creyente son el resultado de su salvación, no para su salvación. Y es la evidencia de que eres y le perteneces a Cristo. Eres afortunado de morir en Cristo. Capítulo 16, verso 15, otra bienaventuranza, otro dichoso, otro afortunados. Mira lo que dice 16, 15. Estén alerta, le llama a la iglesia. Vengo como ladrón.
Afortunado, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Aunque no es mi intención detenerme demasiado, aquí habla de la bienaventurado, de afortunado, en relación a la fidelidad del creyente. Dice, mira, eres afortunado si tú eres de uno de esos, de los que velan y guardan sus ropas. ¿Qué implica esto? Fidelidad. Mira, así se ve, así se ve. No te sientas afortunado. No des por sentado que todo está bien si no eres de los que procuran permanentemente ser fiel al Señor. Afortunados los que son fieles al Señor. Porque esa es una evidencia, un resultado de una genuina salvación. Porque luego dice ahí, no sea que anden desnudos. Esto implica que quienes no se mantienen en una creciente fidelidad al Señor, es muy probable que están desnudos y los desnudos no entrarán en el reino de los cielos. Las únicas ropas que visten a esa persona son las ropas de la justicia de Cristo, que se adquiere cuando has venido a los pies del Señor, pero el resultado de eso es que es una persona que es fiel, que guarda, que cuida de su fidelidad al Señor. Nuevamente, hermanos, es difícil y dice, lo diríamos de esta manera, híjole, no te sientas tan afortunado. Cuando hay alguien que dice, soy salvo, soy salvo, soy salvo, y es un infiel delante del Señor. Y practica el pecado y vive de esa manera y sigue diciendo, soy salvo. Híjole, dice la Escritura, no digas afortunado, afortunado el que es fiel, porque esa es la evidencia de que es salvo. Debo reconocer que cuando estamos en esta tierra y nos confronta la palabra de Dios, o nos confronta alguna persona acerca de estas cosas como, oye, ¿eres fiel? Pareciera como que, oye, estás dañando mis derechos. Yo tengo el derecho de sentirme salvo. Y no digas que no, es mi derecho decir que soy salvo. La cosa es que el que está hablando aquí es el Todopoderoso, es Jesucristo. Recuerda que la revelación es de Jesucristo y dice, por favor, escuchen, iglesia, bienaventurados, afortunados, los que permanentemente son fieles al Señor, porque quiere decir que ellos son los que estarán conmigo. En relación a la fidelidad del creyente, otra bienaventuranza, capítulo 19, verso 9. El ángel, recuerda que la revelación, sobre todo la parte final del 17 al final del Apocalipsis, un ángel le está revelando las últimas cosas. Al principio fue Cristo mismo el que estaba hablando, pero miren lo que dice el verso 9. El ángel me dijo, escribe, deja este testimonio para los que lean y escuchen. Afortunado, bienaventurado, los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Dichoso el que tiene su pase VIP seguro al día en que el Señor se unirá con su iglesia, porque los que estarán ahí son los salvos. Los salvos de todos los tiempos solamente son los que estarán en ese evento. Y dice, bienaventurados los que estarán en esas bodas. Y la pregunta sería, ¿tú estás allí? ¿Estás en la lista de invitados? El Señor puso algunos ejemplos en los cuales Él hacía el énfasis de que muchas personas se sienten invitadas. Ahora, nota cómo, ahorita lo digo al final. Él está siendo muy enfático en eso, como que, hey, revísate. Hey, analiza y que puedas estar seguro de cómo estás delante de mí. Porque Él puso el ejemplo, dice, algunos se creen invitados y cuando llegan, el ejemplo de una fiesta normal de los judíos, dice, de un rey en la cultura de ellos, y dice, y entonces llega alguien y le dice, oye, ¿tú por qué estás vestido con esas ropas y no vestido de gala para la fiesta? Es como decir, ¿a ti quién te invitó? Y entonces dice, agárrenlo, átenlo y échenlo fuera. Ahora, hay que entender algo.
en el día de las bodas del Señor creo que no va a haber guardia de seguridad, ni el Señor va a ser necesario que empiece a revisar a cada uno de los que están ahí. El ejemplo es terrenal para entender lo que sucederá de una manera clara en el futuro. No entrarán los que no están invitados. Y los invitados son los que han puesto su fe en el Evangelio, y hay evidencia de ello. Eso siempre está relacionado. Y tú eres el que debe analizarte para ver que eso está en ti. Entonces, la pregunta es, ¿tú eres de los que están en la lista? Ahora, hermanos, solemos luchar con, híjoles, pastor, es que pequé esta semana. ¿Sí has entendido que no eres salvo por tus obras? Pero has entendido que si creíste el Evangelio, si lo entendiste y lo creíste, las obras son un resultado natural de la salvación. Entonces no empieces como a dudar o a temer y decir, es que ayer dije una mentira y entonces quizá ya perdí mi salvación. O sea, hay muchas doctrinas que hemos enseñado y como decía ayer una hermana, ¿qué he hecho mal? Si en un momento dado dices, tal vez ya perdí mi salvación. Porque entonces no he enseñado correctamente o no has estado aprendiendo correctamente. Entiende, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Estás tú? Ahora, mira lo que dice, este bienaventuranza es con relación a la celebración de los salvos con Cristo, las bodas del Cordero. Ahora, capítulo 20, versículo 6, una bienaventuranza más. Esta habla con relación a la resurrección de los salvos. Mira lo que dice 26. Bienaventurado, afortunado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda, a estos de la primera resurrección, no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios. Escucha esto y guárdalo en tu corazón, lo veremos al final. Sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por 1000 años. ¿Quiénes son los afortunados en el verso 6 del capítulo 20? El que tiene parte en la primera resurrección. Hermanos, ¿quiénes? Una pregunta directa. ¿Quiénes resucitarán? Pero es capciosa. ¿Quiénes resucitarán? ¿Ok? ¿Todos o los salvos? Los muertos en Cristo, bueno, serían los salvos. Vean lo que dice el texto. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Lo que sucede, hermanos, es que en la Escritura y este mismo pasaje, llegaremos ahí en su momento, nos enseña que todos seremos resucitados, absolutamente todos. Unos para condenación eterna y otros para vida eterna. Entonces, resucitarán todos, pero dice que el afortunado es el que resucita en la primera resurrección. La primera resurrección será el momento en el que el Señor llame a todos sus salvos, todos los creyentes, y se despertarán primero, en primer lugar. Porque después de que acontezca todo lo que Apocalipsis narra, viene el juicio del gran trono blanco y resucitará a todos los no creyentes. Y con cuerpos capaces de soportar una eternidad sin las bondades de Cristo, serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Creo yo, este es mi concepto de este punto, que no será este cuerpo, porque este cuerpo se consumiría inmediatamente. Pero va a ser un cuerpo que va a poder permitir que por la eternidad estén alejados de las bondades de Dios. Es afortunado el que resucita en la primera resurrección, es decir, los salvos. También hay una bienaventuranza con relación a los que son obedientes a la revelación, y es algo muy similar a la primera vez que vimos, pero mira Apocalipsis 22:7. Es un énfasis de la primera bienaventuranza. Capítulo 22, y solo voy a leer el 7 ahorita porque más adelante analizaremos otros textos aquí mismo, pero mira lo que dice el 7. Por tanto, yo vengo pronto. Afortunado, bienaventurado, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ahí vamos a ahondar un poquito más en un momento, pero esos que van a resucitar, esos que están formando parte de la
bueno, los que murieron en Cristo, los que son fieles, ¿verdad?, al Señor, los que van a celebrar las bodas del Cordero, los que participarán en la primera resurrección, no creas que son diferentes grupos de personas. Son los mismos. Bienaventurados los que son obedientes a la palabra que han escuchado. Nuevamente, el que es obediente a lo que escucha, el que tiene oídos para oír y obedecer, son ese grupo que son llamados afortunados. Y entonces, capítulo 22, verso 14. Bienaventurados, afortunados, los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Esto es con relación a los que son santos y por tanto herederos de la gloria. Mira, afuera estarán los perros. Ahora, ¿por qué dice perros? Porque para los judíos, los perros en ese sentido era hablar de alguien inmundo. Pero los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama, y mira esto, y practica mentira, son los que estarán afuera. ¿Por qué entonces estos son bienaventurados? Porque dice que han lavado sus vestiduras y entonces pueden entrar a la presencia del Señor. A través de la sangre de Cristo, cuando se arrepiente el pecador y cree el Evangelio, es perdonado, es santificado, pero no solo eso, sino habla también de un acto permanente. Es una persona que está viviendo en santificación. No estamos hablando de perfectos, hermanos, no. No estamos hablando de gente infalible, no. Estamos hablando de los resultados de haber creído en Cristo. ¿Anhelas y deseas cada vez más crecer en santidad? ¿La buscas como lo más importante y cuando fallas te duele y vienes a los pies de Cristo a pedirle: Señor, perdóname, dame gracia porque yo quiero seguir creciendo en ti? ¿Es su palabra lo más importante para ti? Nota, no estoy diciendo que si tú crees que la palabra es valiosa. Estoy diciendo que si es lo más importante para ti, es lo que más necesitas, es lo que más buscas. Nuevamente, estos son los que son afortunados. Estas 7 bienaventuranzas que aparecen en Apocalipsis, tienes que entender que son similares a las de Mateo. Cuando en Mateo tú lees y dices: bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y entonces comenzamos a ver, los pobres, ellos son afortunados. Dime en qué forma son afortunados. Dame las razones en que un pobre es afortunado. El que está llorando porque perdió a su hijo, dime de qué manera es afortunado. Tienes que interpretar la Escritura de manera correcta. Está hablando de creyentes en Mateo también. Y las características que menciona de esas personas, las cuales son dichosos, es por causa de Cristo. Al final de las bienaventuranzas dice: bienaventurados todos los que son perseguidos por causa de mi nombre. La razón de todo lo anterior y los sufrimientos que están teniendo es por causa de su nombre. Son los creyentes. Entonces Apocalipsis es un libro que hay que estudiar y que hay que disfrutar porque nos enseña lo afortunados que somos los creyentes. Eres afortunado. ¿Sabes una cosa? Cuando yo tenía cierta edad y no era salvo, yo pensaba esto en mi interior: qué desafortunado soy por haber nacido en una familia cristiana. Porque no puedo hacer lo que me gustaría hacer. Así es, cuando una persona no ha experimentado la salvación, obviamente su corazón late por otras cosas. ¿Por cuál late el tuyo? La iglesia es afortunada entonces por tener la revelación de Jesucristo
Y ese mismo verso 3 del capítulo 1, regresa conmigo, nos explica quiénes son esos afortunados de manera específica. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Imagínate que estás en aquel tiempo en que se escribió. Y mira lo que dice el versículo 3. Bienaventurado, afortunado. Primero, el que lee. Segundo, los que oyen, escuchan, iba a decir, los que oyen las palabras de la profecía. Tercero, y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. El bienaventurado, el afortunado, implica estas tres cosas, estos tres pasos. En primer lugar, el que lee. ¿A quién se refería? Bueno, en ese tiempo no se tenía cada quien como ahora, tenemos esta bendición, no tenían un ejemplar en sus manos. Juan escribía una carta, la mandó a esas 7 iglesias que mencionaremos en un momento. Iglesias físicas como la nuestra, llegaba la carta de Juan y entonces alguien la leía. ¿Quién es este? El mensajero. El predicador de la iglesia. Y dice el texto, bienaventurado el que lee, porque la estaba leyendo y el término significa leer en voz alta. Bienaventurado el que está predicando esta profecía en la iglesia, anunciando este mensaje en la iglesia. Implica el mensajero, el que leía la carta al resto de los oyentes en la iglesia. Pero no solo eso, dice, afortunados los que oyen. Se refiere a la iglesia que puede escuchar y conocer esa revelación, y esa revelación llena su corazón, llena su mente. Y dicho sea de paso, eres afortunado en escuchar la palabra de Dios en esta mañana. En este sentido, en una oportunidad más. Pero como dije, esto no se clasifica solo en uno. Ahorita estoy diciendo en un aspecto que estás oyendo. Pero implica las tres cosas para que puedas decir yo soy ese afortunado. Y la tercera cosa, nuevamente enfática e importante, el que lee, los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Los bienaventurados tienen un común denominador. Guardan las cosas que están escritas en esta revelación. Ahora, ¿qué implica guardar? ¿Sabes que podemos ser literalmente una biblioteca andando? Y puedo saber textos, y puedo saber pasajes, puedo saber doctrinas, puedo saber frases, puedo recitar la escritura de manera... Hermanos, es impresionante los judíos ortodoxos, cuánto de la escritura saben de memoria. No la leen y te dicen libros completos de memoria, algo que la mayoría de los cristianos simplemente no hacemos. Sin embargo, no se refiere a guardar en ese sentido. A que tengas una bodega ahí, por la gracia de Dios, un cerebro tan capaz de guardar todo eso. Yo a veces escucho, ¿verdad? Incluso yo batallo en decir, ¿dónde está este texto? Sé que está en este libro y tengo que ir a mi Biblia y buscarlo. Y batallo mucho con la parte de la coordenada, ¿no? El pasaje y el versículo. Ahora, implicó algo en mi vida, en esa limitación mental que tengo, implicó que yo ya decidí no rayar mi Biblia. Porque al rayar mi Biblia, yo me hacía muy dependiente de decir, por aquí lo vi, hay una raya exactamente en este punto, cuando la pasas y ojeas así de repente, está aquí y lo encontraba. No, decidí mejor que no quería eso para poder yo tratar de ubicar más los textos en donde están. Entonces mi Biblia no tiene rayas como antes tenía. Ahora, eso es por mi limitación, no tiene que ser la tuya. Pero el punto es este, hay personas que citan textos que conocen y uno llega a preguntarse y decir, bien, ¿y por qué? ¿Por qué saben los textos? ¿Y por qué quizá no son los más fieles en la iglesia? ¿Por qué saben los textos y por qué su vida difiere mucho de esos textos? Ahora, hay una realidad, no vamos a criticar de una manera sin ser honestos. Todos sabemos más de lo que hacemos, de lo que practicamos. Esa es una verdad a causa de nuestro pecado. Sabemos más de lo que hacemos. Sin embargo, guardar en este texto
Implica una atención para observar lo que se está escuchando con la idea de cuidar, pues quiero conformarme a eso que estoy escuchando. Entonces, luego lo resumimos en una palabra, obedecer. Porque para obedecer tengo que prestar mis oídos, tengo que estar atento a ver qué se está diciendo y por qué se está diciendo, porque mi intención es ponerlo en práctica. Eso es guardar, y la bendición no es para el que lee y para el que oye simplemente, sino para el que lee, oye y guarda. Apocalipsis, hermanos, entonces es un llamado sumamente práctico a la iglesia. No es un libro extraño, no es que vamos a ver el futuro. Es un llamado práctico a la iglesia, es un llamado a la acción para la iglesia. Por ello se debe prestar atención a las cosas que están escritas en este libro, en esta revelación y por implicación en toda la palabra, porque toda ella es inspirada por Dios. Y toda ella es útil para enseñar, es útil para contradecirme o reprenderme, es útil para ayudarme a corregir y es útil para decirme cómo corregir, instruyéndome en justicia. Con el propósito de que esos que quieren oír, observar y obedecer sean equipados por medio de la palabra en sus vidas y esa vida se ve en un crecimiento. Hay una madurez, hay un hacer las cosas, un avance por lo menos permanente en la vida de esas personas. Es un libro, Apocalipsis, que nos llama a la acción. Por eso me arrepiento en polvo y ceniza, porque muchas veces he evitado tomar Apocalipsis. Porque yo decía, yo no sé de profecía. Sí, ese no es el punto. El punto es estudia lo que dice, enseña lo que dice. Y claro que hay que pedir también ayuda, ¿verdad? En muchos sentidos, pero es importante estudiar Apocalipsis. Ahora, somos llamados a la acción. Permanentemente el Señor a las 7 iglesias que les escribe de manera primaria y directa, no solamente quiere, ya entendiste que va a venir, muy bien, sale, eso es lo que va a pasar. Siempre les está llamando a vencer. A vencer. Ve conmigo Efesios 2:7, el mensaje a la iglesia en Éfeso. Verso 7, el que tiene oído, oiga, ¿ok? Eres de los que está oyendo lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mira, cuando lo has oído, no solo se almacena, sino que dice lo siguiente: al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Qué implica vencer? Implica acción. Ya escuché eso. Bien, soy un victorioso en Cristo. No, vencer es que hay un enemigo, vencer es que hay un obstáculo, vencer es que hay algo que debo dejar de hacer, y cuando escuchas la palabra, oyes lo que el Espíritu dice a las iglesias, vences, obedeces eso que te está diciendo. Y el que venza, le daré a comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Sí? ¿Qué dije? Es que estoy viendo aquí, digo, lo que dijo a Efesios, pero es Apocalipsis 2, sí. Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis, no se muevan de ahí ahorita, por favor. Vamos a ir viendo Esmirna, no se vayan a ir al libro de Esmirna porque ese no está. No, perdón, hermanos. Vamos a ir viendo cada una de las iglesias aquí mismo en el texto, ¿de acuerdo? Por causa de este error, vuelvo a leer el 2:7 de Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Luego dice en el capítulo 2, verso 11, a la iglesia de Esmirna, otra iglesia en medio, en el Asia Menor. Mira lo que dice ahí, versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿ok? Para guardar, ¿por qué? El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Le habla a Pérgamo, capítulo 22, verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Luego le habla a Tiatira, capítulo 2, versículo 26. Al vencedor, escucha,
al que guarda mis obras hasta el fin. Le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vencer. Y luego viene a Sardis, capítulo 3, versículo 5. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿A quién? Al vencedor, a la iglesia Filadelfia, capítulo 3, verso 12. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Después, por último, la iglesia Laodicea, iglesias literales y físicas, capítulo 3, verso 21. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¿Qué hizo Cristo para sentarse en su trono con su Padre y ahora reinar? Él obedeció toda la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta cómo es un llamado a obediencia? ¿Te das cuenta cómo eres afortunado si oyes porque quieres actuar y obedecer? Y al obedecer en eso que el Señor te llama a través del libro de la Revelación y de su palabra, vences entonces si eres de esos bienaventurados. Esta palabra vencer que utiliza constantemente en estos textos, nikao, implica uno que conquista, que domina, que prevalece, que triunfa, que sale victorioso. Y hermanos, nadie es un vencedor por no haber hecho nada. Nadie puede ser un vencedor sin hacer nada. Somos llamados a vencer y por eso guardamos su palabra. ¿Por qué la guardamos? Para hacer lo que sabemos que debemos hacer. La observamos porque quiero vencer en esa área que me está llamando. Hermanos, mira, ¿en qué posición nos ponemos cuando el Señor me habla? Yo mismo, en primer lugar, mi esposa me ayuda a saber y recordar eso constantemente. Y sigo cayendo en lo mismo que escuché y entendí que debía abandonar, que debía cambiar o que debía superar porque estoy topando con pared en ese mismo pecado. Y lo escuchas una, y lo escucho dos, y lo escuchas tres, y lo escucho cuatro, y yo lo escucho antes y luego te lo enseño, y ahí la vamos llevando y seguimos con el mismo fracaso. Dos cosas: o Dios es un mentiroso y su espíritu no está en ti, no te capacita, o simplemente tú no estás queriendo obedecer la palabra de Dios. Y eso te hace y a mí en un necio. El problema es que el Señor dice: hey, no cantes victoria porque ni te sientas afortunado, porque esto tiene que suceder, tienes que vencer. ¿Y sabes qué pasa? Muchas veces te va a llevar al mismo punto, porque otra vez te dice el Señor: tienes que vencer, y vuelves a fracasar. Y esto va a ser una forma en que el Señor me va a santificar y por su gracia voy a vencer cuando yo estoy realmente obedeciendo su palabra. ¿Qué pasa cuando no, pastor? ¿Qué pasa cuando no puedo vencer mi odio que tengo? ¿Qué pasa cuando no puedo vencer mi pasión que tengo? ¿Qué pasa cuando no puedo vencer mi pecado que tengo? Debo decirte algo, hermano, amigo. Es muy probable que sigues siendo esclavo del pecado, porque el esclavo no puede quitarse de su esclavitud. Y si eres esclavo del pecado, no eres salvo. Porque solo cuando vienes a Cristo, Él te libera de esa esclavitud y te capacita para vencer. Necesitamos, hermanos, asegurarnos de quiénes somos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos practicar esto. Vence esas áreas que el Señor hoy te está hablando. Hay muchas, hay muchísimas, quizá hay una infinidad de cosas que no estamos bien y que no sabemos y que estamos practicando mal. Pero ¿cuál es el punto de esta verdad? Que el Señor a lo largo de su trabajo en tu vida te hace saber que quiere que ahora venzas. Y en eso te tienes que enfocar. Y cuando venzas eso,
vas a saber algo. Hay otra cosa que vencer y el Señor te la va a enseñar y te va a capacitar para que venzas. Esa es la vida cristiana. Un constante crecimiento y vencimiento de las cosas que nos obstaculizan. Permanente y creciente. Necesitamos, hermanos, poner en práctica. Entonces, ese bienaventurado, ese eres dichoso, ese eres afortunado, implica ese gozo en la plenitud que experimentamos al guardar la verdad revelada del Señor. Afortunado el que lee y los que oyen, los que guardan. Es decir, ese gozo, esa plenitud experimentada a través de su palabra, la palabra revelada por el Señor, se convierte en nuestra meta. Es donde queremos estar. Es lo que queremos hacer. ¿Y cómo viene nuestra satisfacción? Cuando cumplimos eso y obedecemos al Señor. Te sientes pleno. Sientes que valió la pena todo. Porque para eso fuiste creado y para eso fuiste salvo. Para obedecer al que te salvó. Ahí encuentras la plenitud. Ahí encuentras el gozo de ese que es afortunado. Me voy a detener aquí. Ve conmigo a Apocalipsis 22. Ya rompí mi palabra, ¿verdad? Exactamente en un instante. Solo quiero leer 22, 6 para detenernos en este texto que les dije que íbamos a observar más detenidamente enseguida. Mira lo que dice Apocalipsis 22, 6. Esto lo aplicas a todo lo que es la palabra de Dios. Me dijo, estas palabras, ahora específicamente habla de la revelación que estamos estudiando, estas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, no solo es la verdad, sino que puedes confiar que se van a cumplir. Son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos, y aquí están. Somos sus siervos y Él quiso mostrarnos esto, para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder enseguida. Por tanto, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Cuando lo oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas y me dijo, no lo hagas. Escucha estas palabras. Yo soy consiervo tuyo. Juntos servimos al mismo Dios. Estamos en la misma escala. Esta es nuestra identidad y nuestro gozo. Eres siervo de Dios. Y el siervo existe y toma razón su existencia en servir a su Señor. Soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, escucha, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. ¿Estás adorando a Dios? Retomaremos este texto. Hermanos, la iglesia es afortunada por tener la revelación de Jesucristo. Somos dichosos de tenerla en nuestras manos para oír y no para decir, tenemos Apocalipsis. Para oír y para hacer lo que este libro nos va y nos está enseñando. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar, por favor, hermanos. Te alabo, Señor, porque eres sabio, porque eres bueno, porque, Señor, en nada te equivocas, eres digno de toda confianza. Y en los momentos en que tambalean nuestros pies y parece que todo está fuera de control, vienes tú tan sereno, tan poderoso, tan glorioso, y te presentas para calmar nuestros corazones. Gracias, mi Dios, por ser así. Y gracias por darnos en tu palabra lo que necesitamos para conocerte, para relacionarnos contigo de manera permanente y para encontrar la satisfacción en nuestras vidas. No, la vida cristiana no es servir a otro, gastarse en otro, amargarse por otro. La vida cristiana es servir al que me salvó y en eso encontrar el gozo que nadie va a encontrar en ninguna otra cosa. Gracias, Señor. Somos afortunados por estas cosas.
Te damos la honra y gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.